es el capítulo de la música, pero no de la música que conocemos originalmente. Es la música que nos entrega esta cosmovisión mapuche, este universo nuestro, esta música que viene del puelchi, que viene del agua, que viene de los pájaros, que viene de la naturaleza en sí. Estos músicos que son rebeldes, Iván González, Loprana, y Joel Maripili, son dos jóvenes músicos de mucha potencia en el Gualmapu y que hoy día nos hablarán de sus rebeldías en este conversar, en este encontrar el canto de los sentidos, el canto de las emociones. Veamos qué tienen que decirnos. ¿Qué significa Luprana? Luprana es una palabra compuesta, una es loop, que significa bucle o repetición, y prana, según la cultura védica, es la energía vital que abunda en el universo. Si yo escuché a Elton John cantar en inglés y no en otro idioma, sabiendo que era en inglés, y cantó en su propio idioma, me parece perfecto, en su propio idioma. Y cantó como es su género de artista, y le cantó una gran amiga. Entonces digo yo, si me gustó tanto esa canción, ¿por qué si no será que yo también si hago una canción así, el mapu común, aún no entendiendo el idioma de otra persona, también le va a gustar? Y no lo dudé, que así sería. Y comienzo a hacer esa canción. Me vine a vivir al sur por diferentes circunstancias de la vida, específicamente por trabajo, y comencé a desarrollar con mayor fuerza toda esta idea de lo que es integrar la música ambiental, ya sea como grabaciones de la naturaleza, y obviamente a estudiar mucho lo que es el territorio. Y de ahí partí. Y como yo soy una persona que conversa y muestra bien lo que hice, así fue la canción que hice. Mapukayal Soy ñamñalme Palol que no mo Kutul que no mo Mapulkayan nga Mapulkayan Kay viene nga Kiñe weni Pero no el que llamai Katarme aimi Mapulkayaimi Soy ñamñalme Palol que no mo que no mo Mapulkayaimi Viene nga Canta nga Petuin kurangyanon Katarmean Mapulkayan Soy ñamñalme Palol que no mo Katar que no mo Mapulkayan nga Mapulkayan Kachembiabon Tañal canton nga Kame kegal nga Matewin nga kay Hamu kelay nga Pupenyagan Patepunuan Tañal canton. Esa fue la canción. Ese fue el después de haber escuchado a Elton John. Comencé a ligarme mucho con mapuche y bueno, amigos que ahora de acá de la zona. Tuve la oportunidad de ser palife un tiempo y integrarme en las comunidades, conocer su visión, su forma de hablar, del respeto hacia la tierra y
desde allí empecé a tocar los instrumentos, como el trompe, la trutruca, cascahuilla y bueno, algún tamborcito que se parece al cultrún pero no es. Entonces uno no ha creado esto, ¿no? Solo es un imitador de lo que escuché cuando niño hasta la fecha. Entonces, afortunadamente yo debo decir que nací en la cuna del conocimiento mapuche. Lo que me motiva o lo que me inspira mucho es la naturaleza y lo que los peñi o los kimche dicen que es como el kumes ungun, el litrofil moñén, que es el buen vivir, el buen hablar. eh, la relación que tiene mucho el lenguaje mapuche con la naturaleza, que es el hablar de la tierra. Uno, si presta atención un poco, puede escuchar el canto del río o del puelche cuando suena y trae cosas que obviamente a uno la naturaleza le evoca ciertas emociones. Y su sonido lo dice. Entonces todos los dos empiezan. Entonces eso es, por eso le dicen es el comienzo. Antiguamente seguramente era así. Y eso es el ul. Entonces uno cuando ya se da cuenta que los idiomas son los sonidos, por ejemplo el viento que está ese sonido, así suena el viento. Entonces el tenía que haber sido así, ¿no? Ir a la naturaleza, solamente escucharla, el río o el volcán, a veces no suena, no hay muchos pajaritos que suenan, pero sí hay algo, incluso nosotros captamos como silencio, pero aún así está algo sonando, ya sea ahora que nevó, el copo de nieve que cae al momento de derretirse cuando sale el sol, o cuando entra la nube al volcán y trae cierta sensación. Sí, porque eso fue mi deseo, de que poder conocer nuestra cultura a través del arte y un enganche para poder conversarle otras cosas más a la gente y que no viviéramos tan dormidos en esto. Integro los instrumentos mapuches porque obviamente es de alguna forma la reivindicación del pueblo originario ancestral. Ellos hace mucho tiempo ya están en la lucha y comparto mucho que el defender la tierra, porque estas tierras son bellísimas, prístinas en algunos lugares, entonces tienen mucha energía y el integrar los instrumentos a la música electrónica eh, al local le llama la atención y dice genial, vos dale y todo, pero hay otras personas que no conocen esta instrumentación y de pronto dicen, ¿de dónde es? O yo lo reconozco tal vez por otra cultura. Yo me siento tan lindo porque siempre he escuchado a los mapuches decir, yo soy feo, yo también lo decía, pero cuando no tenía conciencia de lo que significaba todo esto, porque aquel que hizo la vida, que no sabemos su nombre, porque la gente le dice Dios, y eso para mí es una invención. ¿Y por qué lo digo que es una invención? Porque antes los viejos, los grandes Niyatufe, decían, Wunen fue tapuyo yayum que lo itrofil mongen. Significa espíritu máximo que creaste todas las vidas. El Chen Kuché, el Chen Fuchá. Ancianas que deja ser a la gente y ancianos que deja ser a la gente. Y en ese caso, inmediatamente uno se da cuenta que el mapuche nunca fue machista, porque le dice nombre primero a la anciana y al anciano espíritu. Pero no dice Dios. Entonces, ¿por qué no dice Dios nuestra gente? Porque nunca habló con él. De repente se acercan a agradecer por haber tocado la trutruca o por rescatar de alguna forma los sonidos ancestrales que con mucho respeto se tocan y
se trata de transmitir también el lenguaje desde ahí. A veces no hablado, o sea, no es como en una letra de una canción, sino que simplemente como el mensaje abstracto que va con la música. Entonces, los sabios fueron ellos. Y además hicieron el idioma. O sea, de eso estoy feliz. De tener aquella descendencia de gente tan sabia. Tan sabia era que ni siquiera hicieron la palabra no. No existe la palabra no en nuestro idioma. ¿Y por qué no existe? No porque no la quisieron hacer, no, o no la supieron hacer, sino porque no la hicieron porque sabían mucho. Demasiado. Por eso, porque sabrían que la palabra no produciría enfermedad. Y hoy día la palabra no produce enfermedad. ¿Y qué enfermedad produce? Espiritual. Y hoy día andamos tristes del espíritu. Andamos enojados y tristes. Viajamos el 2019 a una mini gira por Europa y estaba tocando en Italia en un festival de música electrónica y la gente de alguna manera hacía su propia fafán y fue bastante divertido. Ellos no entienden qué es lo que es una fafán o no saben, pero de repente la aflora este aspecto como tal vez decirlo como salvaje o terrenal que uno tiene que echar afuera y manifestarse. Entonces es un aspecto que está dentro de nosotros, yo creo que de muchos, es esta memoria ancestral. Tenemos otro público. Aquí estamos mestizos desde hace mucho tiempo y es muy importante, es muy urgente que el que no es mapuche conozca nuestra cultura. ¿Por qué? ¿Cuál es el resultado de esto? Respeto. Porque si tú no me conoces, ¿quién soy yo? No sabes qué hablarme, no sabes cómo conversar. No tienes confianza, no tienes nada. Entonces no me hablas. Y hoy día existe una incomunicación entre estas dos culturas por no conocerse. Y nosotros, si no queremos darnos a conocer quién somos, estamos ayudando a los conflictos, a las peleas, al mirarnos menos y a la falta de cariño entre nosotros. Como gratificante el poder que la música me permita viajar y conocer nuevas culturas, gente, y desde allí eso es como lo más gratificante de todo, como enriquecerse con los conocimientos y con nuevas culturas. También me pregunto yo ahora, ¿qué tendrá? ¿Qué tendrá que lo hace tan especial? Yo lo he vivido, he ido a cantarle a mucha gente que no es mapuche, tanto como en este país, en otros, sin entender el idioma, les caen las lágrimas. Se vuelve sencillo, se vuelve simple, se vuelve lindo. El mapuche fue muy ambicioso, el más ambicioso del planeta. No hay ningún otro continente del mundo que sea tan ambicioso como el mapuche. ¿Y sabes cuál es la ambición más grande que tiene el mapuche? Es llegar a ser un ser tan grande, una gran persona. Pero hoy día no lo alcanzamos. No llegamos a ser una gran persona, porque nos caemos por el camino. Ese era su único objetivo. Y el pensamiento del occidental es tener mucho dinero. Y al pensar, mira lo que piensa, que es totalmente lejano. Uno quería ser muy gente y el otro quería mucho dinero. El que se proyecta para tener mucho dinero tiene que destruir mucho. Destruir personas, seres, animales, medio ambiente, territorio. Eso hace. El que quiere ser gente, todo lo ama. Es el más simple, es el más sencillo, es el más honesto. Que vengan muchos espacios como este, que vengan muchas horas, muchos días, de tener la oportunidad de conversar el uno con el otro, para podernos entender. Porque las vertientes de agua se tienen que juntar para formar ese gran río, para ser imparable, limpio,
sin diferencia. Solo esa.